Shalom, mi nombre es Joel Beltrán, soy de Puerto Rico y pertenezco a una congregación mesiánica. El tema de estudio que voy a exponer es refutando la falsa doctrina del rapto. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje habla de la venida del Mesías y voy a tocar de él un punto importante, que es la palabra arrebatados. Cuando usted busca la definición de esta palabra, significa acción de arrebatar. Esta palabra fue traducida de la palabra griega arpazo, que significa agarrar o atrapar. La palabra rapto no es bíblica, sino que es una de invención humana y se utiliza para exponer la falsa doctrina del arrebatamiento antes de la aparición del anticristo y del comienzo de la gran tribulación. Por eso es importante analizar lo que realmente enseña la Sagrada Escritura sobre la venida del Mesías. En este estudio voy a demostrar que la enseñanza del rapto es una doctrina de error. Dice en Hebreos capítulo 9 verso 28: así también el ungido fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Este pasaje habla de los dos advenimientos del Mesías, por lo tanto tiene dos puntos importantes. Número uno, el escritor de Hebreos escribe que el ungido fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Está muy claro que esto se refiere al primer advenimiento de Yeshua, cuando vino a pagar por el pecado. Número 2, el escritor de Hebreos escribe que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Por lo tanto, no habla de ningún rapto antes de la segunda venida. Dice en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. En este pasaje podemos notar que el diablo anda alrededor como león rugiente. Una de sus tácticas son las falsas doctrinas, las cuales utiliza para engañar a las personas. Entonces es evidente que la enseñanza del rapto es una doctrina de error, el cual Satanás está presente en los que se inspiraron en crear esta doctrina. En Juan capítulo 8 verso 44, al final del pasaje, Yahshua identifica a Satanás como el padre de la mentira. El enemigo, a través de la historia, ha querido engañar a las personas. Inclusive el enemigo intentó engañar a Yahshua con la misma escritura, como presenta Mateo capítulo 4 del verso 3 al 10. En esos pasajes el enemigo, distorsionando la Sagrada Escritura, intentó hacer caer a Yahshua. Satanás es un experto engañando con la misma Escritura. Y uno de los engaños de Satanás, fuertemente difundido en este tiempo por la televisión, radio y internet, es la falsa enseñanza de la doctrina del rapto. La enseñanza de un rapto antes de la aparición del anticristo y de que comience la gran tribulación no es bíblica. Se ha infiltrado en los corazones de las personas porque los han engañado con la misma escritura. Es importante analizar la enseñanza de la doctrina del rapto para poder desenmascarar ese gran error doctrinal. El mensaje que predican los que enseñan la doctrina del rapto es el siguiente: dicen que habrá una desaparición masiva de personas cuando llegue el momento de rapto. Ellos dicen que gentes de todos los estrados de la vida desaparecen, desde pilotos, taxistas hasta conductores de trenes. El mundo será inundado con toda clase de accidentes, con aviones que caen del cielo, descarrilamiento de trenes y caminos obstruidos con accidentes de tránsito. Hay personas que pegan en sus carros stickers que dicen: cuando venga el rapto, este carro se quedará sin conductor. Básicamente, eso es lo que enseñan los exponentes de la doctrina del rapto. Ahora, el punto es: ¿quién inventó esta enseñanza? El invento de esta doctrina surgió por un sacerdote jesuita llamado Francisco Rivera. Este sacerdote jesuita vivía en Salamanca, España, y escribió un comentario en el año 1585.
Él fue el que dividió la venida del Mesías en dos etapas. Primero en un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Luego del arrebatamiento, él planteó que el anticristo gobernaría 7 años y su gobierno traería una persecución terrible contra los siervos del Todopoderoso. Luego de ese periodo de gran tribulación, Francisco Rivera planteó un segundo advenimiento. Francisco Rivera murió en el año 1591. Una vez Francisco Rivera muere en el año 1591, esta enseñanza no quedaría ahí, porque mucho tiempo después surgiría otro escritor, el sacerdote jesuita Manuel Lacunza de Chile. Él escribió sobre los escritos de Francisco Rivera. Este sacerdote llamado Manuel Lacunza publicaría un libro al que iba a llamar La venida del Mesías en gloria y majestad. Escribiría bajo el seudónimo de Rabí Josafat ben Ezra, alegando ser un erudito judío para engañar al mundo protestante y hacerse pasar como un judío convertido al protestantismo. Manuel Lacunza añadió ideas de la venida del Mesías dividida en dos y murió en el año 1801. Su libro fue publicado en el año 1812 después de su muerte. El libro de Manuel Lacunza salió en 4 volúmenes. El bibliotecario Edward Irving encontró el libro y lo tradujo al inglés. Actualmente el libro de Manuel Lacunza, La venida del Mesías en gloria y majestad, escrito bajo el seudónimo de Rabí Josafat ben Ezra, se puede leer a través del internet. La doctrina de rapto seguiría tomando fuerza en lo que escribió Manuel Lacunza. Como podemos notar, es evidente que la enseñanza de rapto fue tomando fuerza a través del tiempo y tuvo unos pilares fuertes. El primero fue Francisco Rivera y el segundo fue Manuel Lacunza. Pero hay otras personas que también fueron pilares terribles en esta falsa doctrina. En Escocia surgió una mujer que influyó grandemente en esta doctrina. Esta se llamaba Margaret MacDonald. Era una joven católica de 15 años, la cual era conocida como profetisa. En una reunión católica tuvo una visión donde vio la venida del Mesías dividida en dos etapas. Margaret MacDonald decía que un grupo de creyentes preparados y selectos serían llevados al cielo antes de la aparición del anticristo y del inicio de la gran tribulación. También dijo que la segunda venida del Mesías sería con sus santos para juzgar al mundo. Esta revelación ocurrió en el año 1830. Luego aparece un hombre de nombre John Darby que visitó a Margaret MacDonald. Él sistematizó lo escrito por Manuel Lacunza y lo revelado por Margaret MacDonald y lo expuso como una doctrina dispensacional. Si en algún momento usted estudia lo que es el dispensacionalismo, usted va a notar que tiene 7 dispensaciones. La sexta dispensación habla del rapto secreto. Y eso lo desarrolla John Darby de lo escrito por Manuel Lacunza y lo revelado por Margaret MacDonald. Margaret MacDonald fue una persona de gran influencia en la doctrina del rapto secreto. La visión de Margaret MacDonald contradice la Sagrada Escritura. Vuelvo y cito Hebreos 9:28. Ahí habla de los dos advenimientos del Mesías. El primero, que tuvo su cumplimiento cuando vino a pagar por el pecado, y dice que vendrá por segunda vez. La venida del Mesías no se puede dividir en dos etapas como presentaba la visión que tuvo Margaret MacDonald. Por eso tenemos que descartar lo que presenta la visión de Margaret MacDonald. Dice en Gálatas capítulo 1 verso 8: mas aun si nosotros un ángel os anunciar un evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Si una persona, un ángel del cielo, nos anuncia un evangelio diferente, sea anatema, en otras palabras, sea maldito. Por lo tanto, toda enseñanza que contradiga las sagradas escrituras debe ser descartada completamente porque trae maldición. Por lo tanto, no cabe duda que Satanás estaba detrás de la visión de Margaret MacDonald porque no cuadra con lo que enseña realmente la Sagrada Escritura. Por eso les dije que los que escribieron acerca de esta doctrina tuvieron que haber sido influenciados por Satanás, porque contradice la Sagrada Escritura. Escuchen la otra parte sobre el origen de la doctrina del rapto. John Darby influyó a Scofield. Entonces la teoría del arrebatamiento antes de la gran tribulación
fue expuesta por Scofield, un teólogo americano, quien fue el primero en establecer sistemáticamente su posición doctrinal en su Biblia. Esta Biblia de referencia fue ampliamente traducida y usada por todo el mundo. Debido al impacto de la Biblia Scofield, es que la teoría del rapto antes de la Gran Tribulación llegó a ser difundida tan extensamente. En su Biblia, Scofield sistematizó la doctrina como hoy en día es conocida por millones de personas. Esta doctrina llegó hasta las iglesias protestantes y fue aceptada ya que vieron la posibilidad de salir de la Gran Tribulación. La enseñanza de la doctrina del rapto es una tradición dentro de la iglesia protestante. Noten bien cuál era la doctrina apostólica según la Sagrada Escritura. Dice en Tito capítulo 2, verso 13, mientras aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y del Salvador Yahshua. En este pasaje aparece la doctrina apostólica sobre la venida del Mesías. Y aquí dice claramente que era la de esperar a Yahshua en una manifestación gloriosa, lo que significa una venida visible. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer en la doctrina apostólica. Primera de Corintios capítulo 1 verso 7 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación del Señor Yahshua. Este pasaje fue escrito por el apóstol Pablo y aquí una vez más él habla de la manifestación de Yahshua. Es muy claro que la doctrina apostólica era una venida visible. Por ninguna parte el apóstol Pablo en este pasaje habla de que debemos esperar un rapto secreto. Dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 7, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yahshua desde el cielo, con los ángeles de su poder. Este pasaje escrito por el apóstol Pablo describe que en la antigua Tesalónica los creyentes estaban sufriendo tribulación, pero Pablo les da fortaleza con esas palabras. Les dice que recibirían reposo cuando Yahshua se manifestara desde el cielo con los ángeles de su poder. Este verso es de carácter crucial para poder definir que los santos sufrirán tribulación hasta la venida de Yahshua, pero recibirán reposo cuando Yahshua se manifieste. Este verso demuestra la falsedad de un rapto secreto antes de la aparición del anticristo y del inicio de la gran tribulación. Escuchen bien lo que dice Hechos capítulo 1 del verso 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Yahshua que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, vendrá nuevamente Yahshua en forma visible. Esto lo podemos comprobar en Apocalipsis capítulo 1 verso 7. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa del sí. Amén. Aquí hay un punto bien claro, dice: y todo ojo le verá. Es muy claro que la venida de Yahshua es un acontecimiento visible, exactamente lo que escribió el apóstol Pablo. Escuchen bien lo que dice Juan capítulo 17 verso 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yahshua le dirige una oración a Yahweh y le dice esas palabras. Entonces aquí claramente presenta, cuando dice no ruego que los quites del mundo, está enseñando que los creyentes no seremos separados físicamente del mundo. Yahshua oró a Yahweh no para que nos quitara del mundo, sino para que nos guardara del mal. Este verso derrumba la enseñanza del rapto secreto. Dice en Mateo capítulo 24, verso 16 al 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a buscar su capa. Pero hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni ahora ni la habrá jamás. Estos pasajes presentan un tiempo terrible. Hay personas que dicen que esta profecía se cumplió en el año 70 después del Mesías. Pero en Mateo 24, 21
presenta que esto está reservado para la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo difícil, terrible, de gran persecución contra los siervos del Todopoderoso. En Apocalipsis capítulo 7, verso 14, habla de los verdaderos creyentes que pasan por ese periodo y salen vencedores. Y Juan los ve al concluir la gran tribulación vestidos con ropas blancas. Este tiempo en la Sagrada Escritura se le llama el tiempo de angustia de Jacob, como aparece en Jeremías capítulo 30 verso 7 y es mencionado en Daniel capítulo 12 verso 1. En el tiempo de gran tribulación, los israelitas tienen que huir a los montes. En ese tiempo de gran tribulación, el que esté en la azotea no puede descender para tomar algo de su casa, y aquel que esté trabajando en el campo no puede virar a buscar su capa, la haya dejado donde la haya dejado. El ir a recoger las pertenencias pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Las mujeres que estén encintas o criando en aquellos días les será difícil escapar con rapidez. Dice la Escritura que será un tiempo de gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo, ni ahora, ni lo habrá jamás. Esta descripción está desligada de las grandes inquisiciones y masacres de la historia. Esta profecía no pudo haberse cumplido porque terminará con la segunda venida de Yahshua descrita en Mateo 24 del verso 29 al 31. Si ponemos a cumplir esta profecía en el año 70 después del Mesías, no cuadra con Mateo 24-29, que presenta que después de la tribulación de aquellos días, refiriéndose a lo que aparece en Mateo 24-21. Si usted sigue leyendo Mateo 24 del verso 29 en adelante y lee el verso 30 y 31, se dará cuenta que después de la tribulación es que Yahshua regresa, refiriéndose a ese periodo de gran tribulación. En ese tiempo de gran tribulación, el poder del imperio de la bestia estará obrando en el mundo. Dice en Apocalipsis capítulo 13 verso 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Para los que creen en la falsa doctrina del rapto, dicen que los santos estarán en el cielo durante el gobierno de la bestia, pero la Sagrada Escritura dice que estarán en la tierra siendo perseguidos por la bestia. Por eso dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los exponentes de la doctrina del rapto dicen que los santos que aparecen siendo perseguidos por la bestia en este pasaje fueron los que se quedaron. Otros dicen que no, que estos son el pueblo de Israel. Pero escuche lo que dice la Sagrada Escritura sobre quiénes son los santos. Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua. En Apocalipsis capítulo 13, verso 5, dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de actuar 42 meses. La bestia actuará como poder perseguidor durante 42 meses, que corresponden a 3 años y medio, en los cuales los santos estarán siendo perseguidos. Muchos conocidos predicadores enseñan la doctrina de un rapto secreto antes de que surja el anticristo y comience la gran tribulación. Esos predicadores enseñan que los santos del Altísimo no estarán aquí, contradiciendo lo que enseña la Sagrada Escritura. Este pasaje que voy a citar a continuación lo utilizan para exponer la doctrina del rapto. Dice en Lucas capítulo 21 verso 36, vela pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie frente al Hijo del Hombre. Este pasaje lo utilizan para decir que la iglesia escapará de la gran tribulación. Dicen que el Mesías vendrá secretamente y los arrebatará al cielo. Pero notemos que dice para que podáis escapar, y luego más adelante dice y estar en pie frente al Hijo del Hombre. En este pasaje no dice que nos vamos a ir al cielo para escapar antes de que surja el anticristo y de que comience la gran tribulación. Este pasaje aplica a la segunda venida de Yahshua. Ahora, ¿de qué nosotros vamos a escapar? Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, ¿quién nos librará de la ira venidera? ¿De qué nos vamos a escapar? De la ira venidera. Juan escribió en Apocalipsis 1:17, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie.
de ese día de ira es que nosotros seremos preservados. De eso es que vamos a escapar, de la ira que va a ser consumada cuando Yeshua regrese por segunda vez. Entonces en ese día nosotros podremos permanecer en pie delante del Hijo del Hombre, ya que gozaremos de su favor. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En este pasaje hay un punto importante, y es la palabra venida. En griego aparece la palabra parusía. La palabra parusía significa presencia y se utiliza para expresar la manifestación del Mesías. Los pasajes que voy a citar a continuación los utilizan fuera de contexto para exponer la doctrina del rapto. Voy a citar uno de los versos que utilizan los exponentes de la doctrina del rapto. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo. Entonces los muertos en el ungido resucitarán primero. Los exponentes de la doctrina del rapto dicen que esto se refiere al ese evento que va a venir antes de que surja el anticristo y de que comience la gran tribulación. Y dicen que cuando suene esa trompeta, el Mesías regresará en un rapto. Pero este pasaje lo voy a explicar con calma para que usted entienda lo que realmente dice. Voy a leer nuevamente. Dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo. Aquí dice claramente que Yeshua vendrá con trompeta de Elohim. Escuchen lo que dice Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces aquí presenta claramente que Yeshua vendrá a la final trompeta. Si Yeshua viene a la final trompeta, quiere decir que habrán unos toques de trompeta anteriores. Pablo no dice que vendrá cuando suene la trompeta, sino que en ese pasaje él especificó que era a la final trompeta. Las trompetas están bien definidas en el libro de Apocalipsis. Si Yeshua viene cuando suene la final trompeta, las escrituras nos dan a entender que no viene sin que suenen las primeras 6 trompetas, porque en Apocalipsis aparecen 7 trompetas. Entonces es evidente que si Yeshua viene a la final trompeta, él viene después que suenen las primeras 6 trompetas. Escuchen bien lo que sucede cuando suena esa final trompeta. Apocalipsis capítulo 11 verso 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su ungido, y reinará para siempre jamás. Aquí habla claramente que cuando suene esa trompeta final, que en Apocalipsis es la séptima trompeta, como dijo el apóstol Pablo, vendrá Yeshua. Cuando suene esa trompeta no va a haber un rapto, sino que aquí presenta lo que va a ocurrir. Dice que el reino será establecido sobre el mundo. Cuando el reino sea establecido en la tierra, comenzará con el milenio. Los exponentes de la doctrina de rapto dicen que cuando suene la final trompeta ocurre el rapto, antes de la aparición del anticristo y de que comience la gran tribulación. Pero la Biblia no enseña eso. Aquí vemos claramente que cuando suene esa final trompeta, el reino será establecido sobre el mundo. Hay otro pasaje que habla del toque de esa final trompeta. Dice en Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Fíjense qué interesante este pasaje. A la final trompeta se le llama el misterio de Elohim. Durante el toque de la final trompeta, el misterio de Elohim se consumará. Este misterio tiene que ver con el plan de resucitar los muertos y transformar junto con ellos a los creyentes con cuerpos inmortales, como presenta Primera de Corintios capítulo 15 del verso 51 al 52. También tiene que ver con castigar a los malvados y la introducción en la tierra del reino milenial dirigido por Yeshua. Todo este misterio descrito en este verso estaba fundado en las promesas divinas
anunciadas por Yahweh a través de los profetas. El toque de la séptima trompeta consumará el plan de Yahweh. No será una destrucción definitiva de este sistema de cosas, ya que el reino será establecido en el mundo. Voy a hablar de unos pasajes que se han aplicado fuera de contexto para difundir la falsa doctrina del rapto. Dice en Juan capítulo 14 del verso 1 al 2: no se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yeshua dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando Yeshua hizo esta promesa, se la hizo directamente a sus apóstoles que estaban con él en ese momento. Yeshua les prometía a los apóstoles moradas celestiales, pero ¿de qué manera prepararía Yeshua moradas celestiales para los apóstoles? Dice en Hebreos capítulo 9, del verso 24 al 25: por lo cual no entró el ungido en el santuario hecho de mano, que figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Elohim, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario una vez cada año con sangre ajena. Es muy claro que cuando Yeshua asciende al cielo, se presentó en un santuario no hecho de manos humanas. Yeshua se presenta ante Yahweh como el sumo sacerdote, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Escuchen bien lo que dice en Juan capítulo 14, verso 3: y si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aquí Yeshua nuevamente le habla a sus apóstoles. Entonces, aquí él le habla y les promete que si él se iba, vendría por segunda vez, y les dijo que los tomaría con él y que donde él estuviera, ellos también estarían. Esta promesa también corresponde a los verdaderos creyentes, como presenta Primera de Tesalonicenses 4:17 al final del pasaje, cuando dice: y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Yeshua regrese, donde él esté, nosotros también estaremos. Si usted analiza profundamente Juan capítulo 14, del verso 1 al 3, dice claramente que Yeshua promete moradas celestiales, pero no dice cuándo van a ser entregadas. Y en su segunda venida, que donde él esté, nosotros también estaremos. Escuchen bien lo que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 15: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Elohim Todopoderoso. Aquí vemos la magnífica victoria que Yahshua obtiene sobre los ejércitos internacionales que atacan a Israel. En este pasaje dice que Yahshua va a regir las naciones con vara de hierro. La palabra regir, si usted busca el significado, significa gobernar. Es decir, en su regreso, Yahshua gobernará las naciones con vara de hierro. Durante la segunda venida de Yahshua, escuchen lo que ocurre con Satanás. Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al 2. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Antes que Yahshua comience a reinar, Satanás debe ser detenido para que no pueda seguir operando en el mundo. Un ángel desciende con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Aquí vemos que Juan le da los 4 nombres al tentador. En ese momento el ángel lo ata en el abismo por 1000 años. El abismo es una prisión donde Satanás será encerrado. Esto ocurre a la final trompeta. El abismo es una prisión de demonios que se encuentra debajo de la tierra, como presenta Apocalipsis capítulo 9 del verso 1 al 3. En el verso 3 usted puede notar que aparecen unas langostas que salen del abismo. Esos son espíritus demoníacos. Dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Elohim y de su ungido, y reinarán con él 1000 años. En este pasaje habla de la primera resurrección. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En este pasaje se llama la primera resurrección a la resurrección de los que reinarán con Yahshua.
En Apocalipsis 19:15 es evidente que Yeshua regresa a regir las naciones y como les dije, la palabra regir significa gobernar. Yeshua gobernará la tierra durante 1000 años con los que tengan parte en la primera resurrección. Eso es lo que aparece en este pasaje. Pero también aquellos que sean transformados también tendrán parte en ese gobierno que será establecido sobre la tierra. Escuchen bien lo que dice Apocalipsis capítulo 2 del verso 26 al 27. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y si serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Es evidente que los salvos recibirán autoridad sobre las naciones. Por eso dice, yo les daré potestad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Ellos participarán con Yeshua de su gobierno sobre las naciones para regirlas con vara de hierro. Dice en Zacarías capítulo 14, verso 4. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén a la parte oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Es muy claro que cuando Yeshua regrese, sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. Esto ocurre después de vencer en la batalla Armagedón. Él regresa para gobernar las naciones con vara de hierro. Es evidente que cuando Él descienda a la tierra es para reinar con nosotros y estaremos reinando con Él 1000 años. Los que plantean que la tierra está desolada durante el milenio enseñan una doctrina de error. Ellos utilizan los pasajes de Jeremías capítulo 4 del verso 23 al 26 y Jeremías capítulo 25 verso 33 y dicen que en el milenio estaremos en el cielo y la tierra estará desolada. Es evidente que cuando uno estudia las profecías habrá lugares en la tierra desolados, pero habrán sobrevivientes, como dice Zacarías capítulo 14 verso 16. Todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Hasta ahí voy a leer el pasaje. Aquí menciona claramente que habrán sobrevivientes en las naciones luego de que la ira de Yahweh haya caído sobre el planeta Tierra y serán de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Está muy claro en la Sagrada Escritura que habrán sobrevivientes en el milenio. Entonces, no es como dicen los exponentes de la doctrina de error de que en el milenio estará la tierra desolada. Eso es algo completamente falso. Este reino será establecido bajo el toque de la final trompeta, como aparece en Apocalipsis 11, verso 15. Esa fue la misma que habló el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 52. Aquí vemos evidentemente que no es como dicen los exponentes de la doctrina de rapto, que esa final trompeta lo que enseña es que habrá un rapto en ese momento, que ya no habrá otro toque, sino que cuando suene ese toque de trompeta, será el tiempo decisivo donde ellos se van a ir al cielo y que ya no va a haber oportunidad para los que se quedaron, sino sobrevivir a la gran tribulación o morir como mártires. Pero eso no es lo que enseña la Sagrada Escritura. La final trompeta no menciona un rapto, sino que el reino será establecido sobre el planeta Tierra. De esta forma concluye el estudio, dejando demostrado que la enseñanza del rapto es una doctrina de error. Muchas gracias por sus atenciones.